Bueno, pues las discusiones afuera del aire están mejor que adentro, así es que vamos a continuar, licenciado. Claro, vaya, yo aquí haría hincapié en dos cuestiones. Uno, hay una norma constitucional que es de cumplimiento obligatorio para todos los servidores públicos, de que los recursos que vienen del erario público, los recursos públicos, tienen que aplicarse con honestidad, eficiencia, transparencia, toda una serie de cualidades. Y que desafortunadamente como que nos vamos a la ley secundaria y decimos, es que aquí nos faltó el candado, y la ley también sirve para eso, como pretexto. Oiga, ¿por qué no detuvo al señor? Es que trae un amparo. Pues un amparo que está vencido, que es para otra cosa, y que sin embargo es un excelente pretexto. Oiga, ¿por qué no cumple usted con su obligación y los mete a la cárcel? La ley no me lo permite. Hay que hacer una modificación a la ley. Eso también es un pretexto que se utiliza con mucha frecuencia en este caso. Aquí el problema básico, a mi punto de vista, es que les está funcionando el que en lugar de hacerse políticos a través de aprender el arte de la política, lo hacen a través de aprender el arte histriónico. O sea, es más fácil para un político avanzar habiendo estudiado en la Academia Andrés Soler, teniendo un buen asesor de imagen y todo aquello, y funciona. Muchos de nuestros grandes políticos, cuando los ve uno en corto hablar, se espanta uno de la pobreza de conceptos, de la confusión de ideas. Así es. Dice, bueno, pregunta uno, ¿y este qué hace aquí? O sea, no sabe ni de qué está hablando. ¿Por qué? Porque todo es contrato, una buena campaña publicitaria, un buen asesor mercadólogo, y ahí voy para arriba. Al rato ya lo que se diga, recurren a los informes, lo que decía Pepe. Tú escuchas el informe de cualquier personaje, desde el presidente municipal del municipio más pobre hasta arriba. Y cambiaron el país. No dices, bueno, que caray, qué equivocado estaba yo. Los informes ya son pasarelas. Es que ahí está la tarea de los imacólogos. Pero, por ejemplo, en el tema justamente que platicábamos en el corte, ingeniero, el tema de la propaganda velada. ¿Qué es su propaganda velada? Digo, a ver, ya está comprobado que el gobernador chapaneco gastó dinero para comprar publicidad en esa revista y que saliera y que rompiera justamente el esquema y el espíritu de la regla constitucional. Eso ya se había hecho antes, eso ya es evidente. No es nuevo, ¿eh? Ahora, este tema de la propaganda velada ya lo prevé la reforma constitucional que justamente ya está a punto de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que un partido político, una vez que entre en vigencia el tema de la reforma constitucional política electoral, apele y alegue justamente sobre ese elemento jurídico para tratar de actualizar la causal que justamente está actualizando el gobernador del estado de Chiapas. Y el de Puebla. Y el caso de Puebla. Y bla, 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 y seguimos con más. Que lo vimos al gobernador de Puebla, lo vimos en internet metido a tope, televisión, diarios. Entonces rompen el espíritu justamente de la regla constitucional, que deben de cuidar que justamente la publicidad sea 7 días antes y 5 posteriores. Esta regla la señala el Código Federal de Instituciones y ¿Y por qué no se aplica? Ese es mi... Por el pacto de impunidad que tenemos en este país. Hay un pacto, digo, yo reconozco mi error y públicamente lo quiero hacer. Cuando usted preguntó en algún programa anterior sobre si se aplicarían penas a los responsables de las construcciones fuera de lugares apropiados, allá en Acapulco, yo dije que seguramente iban a procesar a algunos albañiles. Me equivoqué, claro. Perdón, ni los albañiles se contestan. Nada más nos dijeron, o sea, hay un pacto de impunidad. No ha pasado Vemos absolutamente en nada, las reuniones del Pacto de México a molinar horcasitas. O sea, un señor que tiene responsabilidad por los niños del ABC y ahí está como si nada. El gobernador Moreira anda de gira artística, ya va en segundo, ya llegó. Ahora le critican que anda en avión privado y demás. Y la lista es interminable. O sea, el que alguien cometa un delito, aquí solamente que tenga una condición social deprimida, le permite, se la van a aplicar. Eso sí, a la señora, a la mujer esta que abortó y la acusaron del homicidio, se aventó 9 años en la cárcel, en lo que se acordaron de ella, la señora que está detenida por haber pagado con un billete de 100 falso que está en las Islas Marías, a eso sí les cargamos todo el peso de la ley. De ellas
porque a lo mejor es una buena historia que vende la televisión. Pero date cuenta de una situación. Marta Sagún y sus niños, esos digo, temas, la lista es el tema interminable. mediáticamente así, pregunta qué pasó con lo de Edgar Tamayo y pregunta qué pasa con esos dos fenómenos en México. Pega más el fenómeno mediático internacional de lo que le pasó a Edgar Tamayo, de que pobrecito lo mataron y todo esto, de lo que pasa dentro de nuestro país, de la grave corrupción y las de verdad injusticias. es una hipocresía social tremenda, porque nos agravia el hecho de que ejecuten a este Señor. pobre hombre, pero nos agrava lo interno. pero puede salir un partido político a anunciar en campañas publicitarias la pena de muerte y la gente lo compra y le parece una buena solución. Es una doble Pero moral, pasando la a fin de frontera es cuentas. una infamia. Las razones para Florán Cassés no son las mismas que aplican para este caso, aun cuando técnicamente son las mismas. Técnicamente O sea, no tuvo Hay acceso una violación. al apoyo, ¿cómo se llama? Diplomático, al consular, en fin, que se violaron las normas Porque de debido el proceso, tema lo son las discutimos mismas. Si es culpable o no es culpable, sí es culpable, De hecho, pero se se dijo, ¿no? aplicaron mal. A las ver, cosas en yo ella. parto de una base. Aunque nos duela, a veces es difícil aceptarlo, es inocente cualquier persona a la que no se le comprobó legalmente, de manera plena, una responsabilidad. Y que Florán Cassés, ¿cómo se llama? El ejecutado Tamayo. mexicano, esos son inocentes, definitivamente. Bueno. Legalmente son inocentes. Bueno, y sin, volviendo- sin calificar lo de Florence, que si es culpable o no, estuvo ahí. Fue Ahí la novio. violación fue Fue una novio. garantía constitucional. El tema de la incomunicación que tuvo para poder acceder Que se cumple a un año. su apoyo consular Sí, hoy que está tenía de cumpliendo su el país. año. Entonces se viola esa garantía constitucional, entonces se vicia todo el proceso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de sus salas, es la que dice se le declara el amparo lisullano. Es que mira, No, eso yo la, estoy de acuerdo, libertad, ¿eh? la libertad de Cassés, y que es algo que no podemos olvidar, es el precio a pagar del Estado mexicano por procesarla así. Vaya, yo lo señalaba. El asunto son triunfos de la justicia, porque finalmente se está poniendo en libertad a una persona que legalmente es inocente, pero es una derrota del Estado. Claro. O sea, no tienes tantas fallas que permiten que pasen este tipo de cosas y luego las víctimas se quedan con un palmo de narices. O sea, el delito se cometió. Así es. Cuando sale libre una persona que estuvo como responsable de determinado delito y se demuestra que no se pudo comprobar plenamente su participación, te queda la duda, ¿sería o no sería? Y la otra, el verdadero responsable debe de andar todavía allá adentro. Ahora, aquí hay una situación, es que son dos fenómenos distintos, México y Estados Unidos. En México, al no existir la pena de muerte, todavía existe la posibilidad de reparar el daño. O sea, si tú cometiste una injusticia, el sistema judicial cometió una injusticia con el inculpado, se puede reparar y puede salir, pero en el caso de Estados Unidos lo matan y ya que puede hacer uno. Porque además Se cometió un error, nos las pasamos. ellos pasan sobre la base siguiente, que a ellos no los obliga ningún tratado internacional, ninguna norma básica, porque no lo provocan. porque se consideran como si fueran repúblicas los estados. Entonces, bueno, y el afán demagógico es impresionante, ¿no? Y eso a pesar, por ejemplo, el caso de Edgar Tamayo, tuvo una connotación especial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que justamente hubo vicios en su proceso y que tenía que ser dejado en libertad. Se la pasó por el arco del triunfo de Estados Unidos. Y más así, la apelación que interpuso Bueno, no Estados horas Unidos, antes de su Se lo pasó de la por el inyección arco del triunfo el gobernador de Texas. El problema es que El problema es que el escenario jurídico internacional de tratar de velar las garantías constitucionales en los países, que es el tema del control de convencionalidad, y que exista la profunda maximización de la defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos, simplemente en algunos países está pasando de largo. O sea, duerme de noche el tema jurídico internacional. Entonces, es un tema muy complicado. Por ejemplo, en México creo que se ha tratado de ir cuidando. El tema por ejemplo, de Radilla, fue un tema fundamental para nuestro país y que modificó un esquema internacional de derechos humanos. Entonces, creo que en México se ha tratado de ir generando buena Avanzando. voluntad en la protección de los derechos humanos. Pero en el caso de Estados Unidos ha sido fulminante la violentación justamente de estos preceptos. El problema es que a veces somos lentos.
a la pobre mujer esta golpeada, injuriada y demás, cuyo delito básico en la mujer de Guerrero era haberle sido infiel al marido que se fue a Estados Unidos y no regresó. Bueno, creo que sí, después regresó para apedrearla. Cuando ya le dijeron que... entonces ya regresó. Entonces, bueno, eso es verdaderamente grave. 9 años de su vida, y tal vez su vida entera, porque quien está confinada 9 años y esto, yo creo que ya no puede ser una persona que se integre normalmente, va a tener una secuela en el sentido. ¿Quién se los devuelve? O sea, qué bueno que avancemos, pero ojalá fuéramos un poquito más rápido. Ojalá hubiera congruencia entre lo que pedimos hacer afuera, incluso en Texas, y lo que hacemos aquí en el sistema judicial mexicano. Es decir, allá todo nos parece agravio, aquí todo nos parece parte de la normalidad. Y esa normalidad, volviendo un poco al tema político, es la que nos tiene sumidos en esta profunda impunidad. Es decir, yo creo que la verdadera reforma tendría que ser de cultura política y no político-electoral, en la forma en la que la sociedad juzga y sanciona a quien lo representa. Punto. Si de verdad se tomaran otras actitudes frente a lo que es evidente a los ojos de todo, y hoy afortunadamente los medios de comunicación son un espejo para el ciudadano muy importante, porque de otra manera no nos podríamos enterar, bueno, creo que las cosas serían diferentes independientemente de cómo reglamentemos la manera en la que elegimos a los diputados, senadores, etcétera, ¿no? Yo diría, el que lleguen a los congresos y a los senados los mejores hombres. Esto de decir, pero van a llegar mitad de hombres y mitad de mujeres. Sí, escogidos mal, regalados, manejados con fórmulas de compadrazgos, de amistades y demás, pues digo, el que sea el 50 y 50 o lo que ustedes quieran, pues no palía el problema central. El problema central es eso, o sea, ¿cómo le hacemos para que lleguen a los congresos? Ahora que le estamos dando tantas facultades al Congreso, gente autónoma. Es como la acción afirmativa que tenían los norteamericanos para las universidades, con el caso de los afroamericanos en los 60s. Había tan pocos afroamericanos en las universidades que por un decreto del presidente Kennedy hubo una acción afirmativa en la que se les daba espacios con proporcionalidad a este grupo racial. El problema es que, por ejemplo, en California, la minoría más importante eran los latinos. Y en función de esa proporcionalidad para los afroamericanos, no había un latino en las universidades. Entonces, se echó para atrás esa acción afirmativa. Yo entiendo que es un tema temporal y que es una buena bandera política también, pero se nos olvida el tema de fondo. De repente nos perdemos en los medios y se nos olvidan los fines. ¿Estamos teniendo una mejor calidad en la representación política, en la representación pública? ¿Estas reformas van a mejorar algo esa calidad? Bueno, a ver, aquí hay un tema y, por ejemplo, se referencia a Sepúlveda con mucha puntualidad. Hay culpa de los partidos políticos. Yo creo que hay una culpa por partida doble, de los ciudadanos y de los partidos políticos. Sí. Los partidos políticos por designar este tipo de candidatos, que su materia gris es escasa. Y los ciudadanos por fijarse justamente en ese candidato que postula ese partido político. Si los ciudadanos somos más analíticos en el tema de tratar de ir construyendo una mejor democracia y ver qué candidato nos conviene mejor a los ciudadanos, creo que estaríamos de lado justamente al lugar de obedecer ese tipo de intereses. Vamos al corte, Carmen. Sí, vamos a hacer una pausa. Recuerda que estamos en Visto Bueno Televisión. Regresamos.